Vamos, mis hermanos, a compartir en este momento la homilía, tratando de iluminar todo lo que hemos escuchado en esta noche. Hay tres palabras que resumen este acontecimiento y es historia de salvación. Repítalo. Historia de salvación. Más fuerte. Mira al hermano que tiene al lado y míralo a la cara. ¿Tiene cara de perro viejo o no? ¿No? Y dígale, historia de salvación. ¿Cómo es? Ahora mírenme aquí. No me mire mucho que se enamora, pero míreme bien. La historia de la salvación es lo que hemos escuchado nosotros hoy. La Iglesia Católica, a través de todas estas lecturas, 7 lecturas del Antiguo Testamento, con sus salmos e himnos correspondientes, una lectura del Nuevo Testamento tomada de la carta del apóstol San Pablo y el Santo Evangelio. Si nosotros nos ponemos a pensar, sin contar los salmos, que es palabra de Dios lógicamente, pero hemos escuchado 9 lecturas contando el Evangelio, donde nos han llevado desde la creación del mundo hasta la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es hermoso. La historia de la salvación tiene 5 grandes momentos, pero 3 dimensiones las vamos a aprender. Digan conmigo, la creación del mundo, la manifestación de Dios, la resurrección de Cristo, Pentecostés y la parusía. ¿Qué es la parusía? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 5. ¿Sí se la aprendieron o no? Vamos a repetirla. La creación del mundo, la manifestación de Dios, la resurrección de Cristo, Pentecostés y la parusía. Si no se la aprendieron, como le dijo la zorra a la burra cuando se estrellaron, I'm sorry. Pero ahí tienen el video en YouTube para que lo vean y se lo aprendan. 5 momentos, no la repitan. La creación del mundo, ya la vimos nosotros en el Génesis, cómo Dios crea el mundo. La manifestación de Dios, y esta manifestación de Dios tiene 2 grandes momentos. El primer momento lo encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Todo lo que Dios nos habló en el Antiguo Testamento. El prólogo de la carta de San Pablo a los Hebreos, ¿se acuerdan de él? En la antigüedad nos habló Dios a través de los profetas, pero en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces tiene 2 grandes momentos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifiesta al pueblo, pero también la máxima revelación de Dios está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tanto que hay un santo que se llama San Juan de la Cruz, que junto con Santa Teresa de Ávila hicieron una reforma de la orden carmelita. Y San Juan de la Cruz tiene una frase que dice que pedirle a Dios que nos hable de una manera diferente a cómo nos ha hablado ya en la Sagrada Escritura, en especial en el Nuevo Testamento, es llegar a tentar a Dios. San Jerónimo, el hombre que por petición del Papa San Dámaso recibió la orden o la misión de traducir la Biblia del Antiguo Testamento, que se conocía como la Biblia de los 70, traducirla al latín, la Septuaginta, traducirla al latín, la famosa Vulgata. San Jerónimo dijo una frase muy importante, mis hermanos, en el siglo IV,
de la era cristiana y dijo, si usted quiere escuchar a Dios, lea la Biblia. Aquí interesante, ¿quiere escuchar a Dios? Lea la Biblia. Y los quiere escuchar más duro, léala en voz alta. ¿Sí? Queremos que Dios nos hable, ya nos habló. Ya nos habló en su Hijo nuestro Señor. La revelación de Dios en dos momentos, en la antigüedad y en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El tercer momento que lo estamos celebrando hoy es la resurrección de Cristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Hoy en día hay tanta gente que cree que en la reencarnación, un ejemplo. Y la gente que cree en la reencarnación está oponiéndose a la resurrección. Porque nosotros no creemos en la reencarnación, sino creemos en la resurrección. Hay gente que dice, no, padre, es que yo en la vida pasada fui muy malo y entonces en esta vida voy a resucitar, a reencarnar en burro o en sapo. No, mi hermano, eso no existe. La reencarnación no existe, existe la resurrección de Cristo, que nos resucitó para que nosotros resucitemos junto con Él. Porque hay gente que dice, ay padre, ¿será que si yo soy tan malo en la próxima vida reencarno en suegra? ¡No! No existe eso, mi hermano y mi hermana. Jesucristo resucitó venciendo a la muerte para que usted resucite también con Él. Y hoy resucitó nuestro Señor y estamos alegres. Amén. Entonces aplaudan al Señor. El cuarto momento es Pentecostés, que de hoy a 50 días, y nos vamos a ver aquí, si Dios lo permite, en Cajititlán, el 4 y 5 de junio, celebrando esa gran solemnidad de Pentecostés, mis hermanos y mis hermanas. Así que no se lo pierdan, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia y la fundación pública de la iglesia. Yo les decía el Viernes Santo, ¿en dónde fundó el Señor la iglesia? ¿En dónde? ¿Cuál es el día de la fundación de la iglesia? En la cruz del Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero cuando celebramos la fundación pública de la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles el día de Pentecostés, ese día le cantamos el feliz cumpleaños a la iglesia católica. Hoy se lo cantamos a mi hermano Hernán, que está de Happy Birthday tuyo, ¿cierto? Pero el día de Pentecostés, la hermana Fabiola también está de cumpleaños para la gloria del Señor. Pero el día de Pentecostés le cantamos el feliz cumpleaños a la iglesia, porque es la fundación pública. Estos 4 momentos ya se cumplieron, ya se vivieron. Estamos esperando el quinto y último momento, que es la parucía, la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su iglesia, que va a venir el Señor. Y en estos últimos tiempos, este mundo como que se está acomodando para que el Señor venga, y se están cumpliendo profecías y se están viendo signos y está acomodándose esta creación para que venga el Señor. Y nosotros no nos tenemos que asustar. Hay gente que dice, el Señor viene y ¡ay, el Señor viene! Y se entierran por allá debajo de la tierra creando refugios. Sí, el refugio hay que crearlo, pero en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. ¡Que el Señor viene! ¡Claro que viene el Señor! ¿No es que lo prometió? Y Dios cumple su palabra. Pero vean qué interesante esto. Escúchenme muy bien. Le voy a decir una cosa, mis hermanos y mis hermanas, antes de que se me olvide, y sin darle vueltas y sin darle rodeos, para que ustedes no se pongan nerviosos y digan qué le pasó al Padre que no nos lo dice, pues ya se lo voy a decir, así que no se me ponga nervioso. Hermanos y hermanas, el Señor Gálatas dice, Gálatas 4:4, que al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Señor vino a este mundo y prometió que iba a venir. Filipenses 4:4 también lo dice. El Señor viene pronto, el Señor viene, alégrese porque el Señor viene. Hay gente que se pone triste y asustada.
A mí me dicen, Padre, que el Señor está cerca. Yo, uy, gloria al Señor, llevamos 2022 años esperándolo. Que venga por la iglesia. Ahora, ¿cómo nos va a encontrar? Ese sí es el problema. Ese sí es el problema. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Dijo el hermano, agárrate, chiquito, agárrate. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Será que nos va a encontrar a nosotros, mis hermanos, en el mundo? ¿Será que nos va a encontrar a nosotros en la carne? ¿Será que nos va a encontrar a nosotros en la brujería? No, ojalá que nos encuentre una vigilia, rezando, orando en el Santísimo, rezando el rosario, haciendo obras de caridad, buscando al Señor. Ojalá que el Señor nos encuentre, y siempre tenemos que vivir esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el Evangelio y lo medita hoy la Santa Iglesia Católica, como aquellas personas que viven, dice la Iglesia Católica, mis hermanos y mis hermanas, con las lámparas encendidas y vigilantes, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir y lo estamos esperando. Nos tiene que dar miedo si estamos en pecado mortal. Y tenemos que correr al confesionario a entregarle ese pecado al Señor y entrar en la conversión. Pero si nosotros, mis hermanos, vivimos una vida católicamente activa, tenemos que estar alegres de que el Señor venga, porque lo estamos esperando. Entonces, 5 momentos: la creación del mundo, la manifestación de Dios, la resurrección de Cristo, Pentecostés y la parucía, que es la segunda venida de nuestro Señor. Esos 5 momentos se han cumplido 4, estamos esperando el 5, y ojalá que nos vayamos allá con el Señor a vivir eternamente en la Nueva Jerusalén. Pero esos 5 momentos de la historia de la salvación tienen 3 grandes dimensiones. ¿Cuántas tienen? 3 dimensiones. ¿Cuántos momentos? 5. ¿Y cuántas dimensiones? 3. La primera dimensión se llama teológicamente como la figura. ¿Cómo se llama? Digan, la figura. El segundo, la segunda dimensión se llama el evento. ¿Cómo se llama? El evento. Y la tercera dimensión es el sacramento. ¿Cómo se llama? Digan conmigo, figura, evento y sacramento. ¿Cuántos momentos tiene? 5. ¿Y cuántas dimensiones? 3. ¿Qué es la figura? Son todos aquellos hechos, sucesos y acontecimientos, desde la creación del mundo hasta la encarnación del Hijo de Dios. Nosotros le llamamos Antiguo Testamento. Y todo lo que el Antiguo Testamento habla se refiere al evento. ¿Y quién es el evento? Jesús de Nazaret. Todo lo que el Antiguo Testamento habla se cumple ¿en quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Señor y Salvador Jesucristo no se lo guarda, no se lo queda solamente para Él y solamente para las personas que Él llamó para que estuvieran con Él, sino que el Señor Jesucristo lo entrega ¿a quién? A la iglesia como un sacramento, figura, evento y sacramento. Todo, absolutamente todo lo que nosotros vivimos en la iglesia está en el Antiguo Testamento. Anunciado, prefigurado, como una profecía, pero que se cumple en la persona de Jesús. Y el Señor nos lo entrega a nosotros para que lo vivamos. Vamos a poner un ejemplo. La Eucaristía, ¿la encontramos en el Antiguo Testamento, sí o no? Sí. Sí. ¿En dónde, Padre? En el Éxodo. En el Éxodo, cuando el pueblo de Israel celebra, mi hermano, la Pascua. En el Cordero. ¿Y en dónde más, Padre? La podemos encontrar en el Génesis. Cuando en el capítulo 14 del Génesis, Abraham sale a salvar a su sobrino Lot y vence a estos reyes que se lo habían llevado, y aparece un sacerdote que se llama ¿cómo? Melquisedec, y que le ofreció a Abraham pan y vino. ¿En dónde más lo podemos encontrar, Padre? En el Éxodo también.
El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, después de haber celebrado la Pascua, ¿con qué los alimentaba el Señor en el desierto? ¿Con el qué? Con el maná. ¿Y en dónde más la podemos encontrar? En el profeta de fuego. ¿Cómo se llama el profeta de fuego? Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías tenía depresión, que se quería morir? Estaba depresivo Elías. Lo estaba persiguiendo una mujer muy mala. Sí. No, la suegra no tenía cola. La hermana no sabe de Biblia. La mujer del rey, Jezabel. Una bruja que tenía profetas de Baal en contra de Elías, y Elías había hecho bajar fuego del cielo y había pasado a cuchillo a los 450 profetas de Baal, y entonces lo perseguían para matarlo, y le tocó al pobre Elías huir por allá al torrente de Querid, huir al desierto, y salió corriendo y huyó hacia el monte de Dios. Y Elías estaba triste, depresivo, solo, abandonado, con hambre. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Le mandó, ¿qué? Un pan misterioso, dice la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Un pan misterioso. ¿Y qué le dice el ángel del Señor? Levántate y ¿qué? Y come. Porque este pan misterioso te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Pues ese pan misterioso ya dejó de ser un misterio, porque nosotros sabemos que ese pan que nos da la fuerza para seguir adelante al encuentro con el Señor es la Santa Eucaristía, donde está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Pero en el Nuevo Testamento, el Señor nos empieza a mostrar a nosotros, a través de sus palabras y de sus actos, la realidad de la Eucaristía. Un ejemplo, San Juan en el capítulo 6. El Señor Jesucristo va a dar el discurso eucarístico. Según San Juan, fue en la sinagoga de Cafarnaúm. Cafarnaúm, la casa de Naúm, donde vivía Pedro. Y el Señor nos habla allí, en este discurso eucarístico. Y nos dice el Señor, sus padres comieron el maná del desierto, pero murieron. Y después dice el Señor, yo soy el pan de vida. Y lo va a decir el Señor 7 veces en el Evangelio, que Él es el pan de vida, Él es. Exactamente son 9, pero 7 directas. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá para siempre, va a decir el Señor. Para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es verdadera comida. No es como dicen los hermanos cristianos, que es, cristianos protestantes, que es una obra de teatro, como una representación. No es representación, es conmemoración, que es diferente. Pero antes del Señor dar este discurso eucarístico, Juan capítulo 6, ¿cómo arranca el capítulo 6 de Juan? ¿Con qué acontecimiento? La multiplicación de los panes. Y en esa multiplicación el Señor nos está diciendo que ese pan se sigue multiplicando. ¿Y en dónde se sigue multiplicando? En la Eucaristía. Ya no va a ser pan, es cuerpo. Pero ¿cuándo lo entendieron los discípulos? Tal vez lo entendieron en la multiplicación, tal vez no. Tal vez lo entendieron en el discurso eucarístico, tal vez no. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando llegó el momento culminante de aquel Jueves Santo, el Señor instituye la Eucaristía. Y ya no como una homilía, ya no como una enseñanza, sino como una realidad. Tomó pan y le dice, este es mi cuerpo. Uf. En ese momento, las grandes profecías del Antiguo Testamento cobran sentido. Tomó vino, el fruto de la vida es vino, no jugo de mora, como dicen los hermanos protestantes. No, señor, no es un juguito de cajita, es vino, el fruto de la vid. Y dice, este fruto de la vid es mi sangre. Ahí se cumplen las grandes profecías del Antiguo Testamento. ¿Y el Señor qué dijo ahí? Ahora, muchachos, acabamos, recojamos y vámonos, laven la loza, que se acabó la cena. ¿Eso dijo? No. ¿Qué dijo el Señor?
Hagan esto en conmemoración mía. ¿Y qué significa esta palabra en la boca de Jesús? Que está instituyendo el orden sacerdotal para que los discípulos repitan lo mismo que está haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vuelvan a celebrar la Eucaristía para que todos nosotros nos alimentemos del cuerpo, sangre y alma de nuestro Señor Jesucristo, porque es un sacramento. Digan conmigo: figura, evento y sacramento. ¿Se les abre la mente o no? A mí también. Todo lo que nosotros vivimos en la Iglesia Católica viene prefigurado, mostrado desde el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, a ver, ¿cuál ponemos? La reconciliación. El sacramento de la reconciliación para el perdón de los pecados, que tanto critican los hermanos protestantes, que dicen: no, padre, es que la confesión toca con Dios porque no puedo haber otro medio para poder perdonar, porque yo no me confieso con un hombre igual o pecador que yo, dicen los hermanos protestantes. Pues vamos a verlo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar nosotros el perdón o la confesión, ¿sí o no? Sí. ¿En dónde la encontramos? Vamos a pensar, a ver, busquemos. Ya la encontré. Levítico capítulo 16. Levítico en el capítulo 16 nos habla a nosotros del día de la ¿qué? De la gran expiación. ¿Saben cómo le llaman los judíos a este día? El Yom Kippur, que viene siendo sobre finales de septiembre y principios de octubre. Yom Kippur, el día de la gran expiación. ¿Y cómo perdonaba el Señor al pueblo de Israel? Pues el pueblo se reunía con el sacerdote y escogían 2 machos cabríos, 2 chivos expiatorios. Un macho cabrío, un chivo expiatorio, era para Yahvé Dios. Y el otro, el sacerdote imponía las manos sobre el pueblo, recogiendo los pecados del pueblo, y después imponía las manos sobre el chivo expiatorio y descargaba los pecados del pueblo sobre ese chivo, y por eso se llama expiatorio, para expiar el pecado del pueblo. ¿Y qué pasaba con ese chivo? Alguien lo tomaba, lo amarraba y iba y lo soltaba al desierto para que fuera devorado por un demonio. Azazel, que Dios lo ate y lo reprenda. Y así era perdonado. Léalo, no me abra los ojos como si le fuera a echar gotas. Léalo. Léalo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, suena redundante, pero le llaman el Bautista porque bautizaba. Juan el Bautista estaba bautizando, también predicaba. Iba pasando nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 1, versículo 28 en adelante. Y cuando lo vio, ¿qué dijo acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero que quita pecados. Eso ya venía anunciado desde el Antiguo Testamento. Un Cordero que quita pecados. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y le bajaron un paralítico, Marcos en el capítulo 2, le bajaron un paralítico. ¿El paralítico tenía fe, sí o no? No. Estaba seco. Vea, algo que yo aprendí en Israel y perdónenme, pero viajé a Israel. Yo no tengo la culpa, me invitaron y yo fui. Pero ahorita van a decir: oye, ese padre tiene mucho dinero. Escúcheme muy bien. Yo estaba en Israel sentado en Cafarnaúm, meditando frente a la sinagoga, y aquí quedaba la casa de Pedro, y aquí queda el mar de Galilea. Estaba entre la sinagoga, la casa de Pedro y el frente del mar de Galilea. Y entonces pasó un guía que era judeocristiano. Y me dice: padre, le voy a dar una explicación de esta casa. Dice: esta casa es la casa de Pedro.
Pero las casas en la época de Jesús, algunas tenían una terraza. Una terraza, no tenían tejas, sino terraza. Y sobre esta terraza, los judíos ponían a deshidratar algunas frutas y algunas legumbres para poderlas consumir. Y entonces las subían al techo de la casa, y yo he visto eso aquí en México, que extienden en algunos pueblos el maíz sobre el techo de la casa, deshidrataban la fruta, las legumbres, las verduras sobre el techo, y después de que las secaban, las recogían en una bolsa, y entonces tenían un orificio donde bajaban lo que estaba seco y lo ponían en el centro de la casa para que todos los compartieran. Y me dijo la siguiente explicación. Ahora sí entiende por qué cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando en la casa de Pedro, se llena la casa de tanta gente que no podían entrar y suben a un hombre que estaba seco. Y no es que hayan roto el techo, porque hubiese sido una ofensa para el dueño de la casa que le rompieran, les arrancaran las tejas, sino que sencillamente corrieron la losa que cerraba ese hueco en el cual bajaban lo seco, y bajaron a un hombre que estaba totalmente seco en todas las dimensiones de su vida. Estaba seco en su cuerpo porque lleva 38 años. El número 38, según el Antiguo Testamento, simboliza toda una generación. Toda una generación. 38 años llevaba tumbado sobre una camilla. Y no solamente estaba seco en su cuerpo, sino que estaba seco en su espíritu, porque era un hombre que estaba lleno de pecado. Y no solamente seco en su espíritu, sino estaba seco en su fe, porque el Señor no encontró fe en él. No tenía fe. ¿Cuántos secos hay en nuestra familia? No creen, no quieren, no vienen, no van, no, secos, secos, secos. ¿Y qué hace el Señor? El Señor ve a este hombre y no encuentra fe en él. Porque dice la Biblia, y viendo la fe de sus amigos. ¡Ay, que esto es hermoso! Viendo la fe de sus amigos, le dice al hombre, hijo, hijo. Si un evangélico leyera eso, diría que Jesucristo tuvo un hijo, porque le ponen hijos a la Virgen, le ponen hijos a Jesús. ¿Cómo le dijo? Le dijo, hijo. ¿Por qué hijo? Porque lo está asociando a su familia. Somos hijos de Dios. ¿Hijo qué? Tus pecados te son perdonados. Ah, un cordero que perdona pecados. Un cordero. ¿Y qué decían los enemigos de Jesús, los protestantes de la antigüedad? ¿Qué decían? ¿Cómo puede este hombre llegar a perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es quién? Dios. El que perdona es Dios. Lo están reconociendo como Dios, quieran o no quieran. Y San Juan, en el capítulo 20, versículo 22, ¿qué dice? Después de la resurrección del Señor, el Señor Jesucristo se acerca a los discípulos, las puertas estaban cerradas por miedo a los judíos, se pone en medio de ellos y le dice, paz a ustedes. San Juan 20, 18, ¿qué dice? Como mi Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. ¿Y cómo lo envió el Padre? Tanto amó el Padre a los hombres, Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. ¿Y qué dice el 17? Porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. ¿Y de qué nos salvó a nosotros el Señor? Del pecado y de la muerte. Ya no hay pecado que nos pueda condenar. Romanos 8:1, ¿qué dice? No hay condenación para los que estén en Cristo Jesús. Ya no hay pecado mortal. Y si hay, ¿qué tenemos que hacer? Entregárselo al Cordero que perdona pecados. Como mi Padre me envió. ¿Cómo lo envió? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense de la oración de Jesús en el huerto y que la meditábamos
en esas 24 horas que oramos sin parar. Desde el Jueves Santo, 5 de la tarde, hasta el Viernes Santo, 5 de la tarde. 24 horas seguidas, orando, y meditábamos en esa oración del huerto, como el Señor estaba cargando con ¿qué? ¿Qué dice Isaías 53:5? ¿Qué dice? Él cargó con nuestros pecados y con nuestras dolencias, y por sus llagas hemos sido. Primera de Pedro 2:24. Por sus llagas hemos sido sanados, y por su sangre hemos sido liberados. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. El Señor está enviando a sus apóstoles. ¿A qué? A que cumplan la voluntad del Padre que se cumplió en el Hijo. Que los apóstoles lo hagan. Algunos dirían, no, Padre, es que el Señor envió a su Hijo fue a predicar la palabra. El Señor envió a su Hijo fue a sanar a los enfermos. El Señor envió a su Hijo fue a liberar a los oprimidos. Sí, pero el Señor dice, lean la Biblia, San Juan 20:22, a quienes ustedes les perdonen los pecados en la tierra, le quedarán perdonados en el cielo, y a quienes ustedes no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Es decir, ese cordero que venía anunciado del Antiguo Testamento para la remisión de los pecados como un chivo expiatorio, tiene su cumplimiento en el evento llamado Jesús de Nazaret, pero no se queda ahí, porque el Señor lo entrega para que la iglesia lo viva como un sacramento, que es el sacramento de la reconciliación. Dios nos sana a nosotros del pecado a través de la iglesia, y la iglesia ha designado 2 ministros ordinarios para la Santa Confesión, que es el obispo y el presbítero. Hasta el momento nadie más está autorizado para perdonar los pecados. Ya no nos podemos condenar. Nos condenamos si queremos, si vivimos en pecado lejos del Señor, pero si vamos a Jesús delante del sagrario y le pedimos que nos perdone a través del sacerdote, Romanos 8:1, no hay condena para los que estén en Cristo Jesús. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. ¡Qué maravilla, hombre! Y todo lo que nosotros vivimos en la iglesia está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, a la Virgen, un ejemplo. Representaban a grandes mujeres que hicieron parte del pueblo de Israel. Desde Eva hasta la última mujer que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, que es la misma prima de la Virgen llamada Santa Isabel, que representa el Antiguo Testamento. Algunos dirán, ay padre, que sí, ¿no? Créame. Usted nunca ha ido a Tierra Santa, a la tierra de Santa Isabel y Zacarías, ahí en Carim, en Galilea, en Judea, perdón, las montañas de Judea. Cuando usted va, usted sube unas escaleras y se encuentra allí la iglesia de la Visitación. Y está Isabel, que representa el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, que era una mujer estéril, era una mujer anciana, y era la mujer que tenía dentro de su vientre al precursor del Señor, Juan el Bautista. Y la Virgen María, que es el inicio del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento inicia con Jesús. Una mujer virgen, fértil. Una mujer joven, 14 o 15 años, y que dentro de ella tiene al Verbo de Dios, al Hijo de Dios, al Hijo del Altísimo, que es el inicio de nuestra redención. El Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos hablaba a nosotros del Arca de la Alianza.
Según la carta a los hebreos, el arca de la alianza o dentro del arca de la alianza se contenían 3 cosas. La primera cosa se llamaba el báculo de Aarón, que era el signo sacerdotal. Lo segundo que se contenía era el maná en el desierto, que era el alimento. Y lo tercero que se contenía eran las tablas de la ley, que era la palabra de Dios entregada al pueblo. Pues esa arca de la alianza es una figura de la Virgen. Y se lo voy a explicar de 2 maneras. La primera, ya no necesitamos del báculo de Aarón, que representa el sacerdocio, porque tenemos al sumo y eterno sacerdote llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo con nosotros. Ya no necesitamos del maná en el desierto, porque tenemos a Jesús de Nazaret, que es el pan vivo bajado del cielo. Ya no necesitamos de las tablas de la ley del Antiguo Testamento, porque tenemos al Verbo de Dios, a la palabra de Dios que se hizo carne en el vientre santo de la Virgen María. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Logos de Dios se hizo se hizo carne. Y el Verbo de Dios se hace carne y pone su morada en medio nuestro. ¿Y en dónde se encarnó Dios? ¿En cuál morada? Pues en la Santísima y la Purísima Virgen María. Lean la Biblia, Apocalipsis 11, 19. Apocalipsis 11, 19. Y hubo en el cielo rayos, fuerte granizada, furor y truenos. Y apareció el arca de la alianza. ¿Apareció qué? El arca de la alianza. ¿En dónde apareció el arca de la alianza? En el cielo. ¿En dónde? ¿En dónde? Ah, entonces ya no haga lo que hizo Indiana Jones, que se fue por allá a buscarla a Egipto, yo no sé dónde. En busca del arca perdida, una película que los que somos viejos la vimos. Ya los muchachos, ya qué, toca volverla a grabar. Apareció, lea la Biblia, lea. ¿Tiene la Biblia ahí? Levántese, lea. Apocalipsis, o venga, tráigamela. Apocalipsis 11, 19. Les voy a leer el 11, 19. Y después del 11, 19, ¿qué versículo sigue el Apocalipsis? Ahí también es el 11, 20. No, señores, ya acá. Perdieron porque ahí se acabó el capítulo 11. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿En dónde? Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. ¿Se pudo ver qué? ¿El arca de qué? ¿El arca de qué? ¿El arca de qué? Se produjeron relámpagos, se produjeron fragores, se produjeron truenos, se produjeron terremotos y hubo una fuerte granizada. Y denle la vuelta a la hoja, vamos a ver quién es el arca de la alianza. Y apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y esa mujer era santísima y la purísima Virgen María. ¡Aleluya! ¿Y saben qué fue lo peor? Que se vino para México, Dios mío. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Yo digo a la Virgen María, si usted se vino para México, yo también me voy a venir a vivir a Guadalajara. A la gloria del Señor Jesús. ¿No se le abre la mente? Hermana, ¿no se le abre la mente? Hermano, ¿no se le está abriendo la mente? Sí, lo bonito que es ser católico, pobres hermanos evangélicos. Se quedaron sin esa riqueza, hermano. Todo lo que nos anuncia a nosotros el Antiguo Testamento se cumplió en la persona de Jesús. Y lo tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Hermanos,
Hay hermanos que no conocen nuestra fe y se van a las iglesias protestantes y yo digo, bueno, gloria al Señor. Ay, padre, que mi hermano era un borracho, un sinvergüenza y se fue evangélico. Digo, bueno, gloria al Señor, al menos no se va al infierno. Al purgatorio tendrá que pasar hasta que acepte la verdadera fe de Jesucristo y pueda pasar al cielo. Si se hiciera católico, uy, qué bendición sería. Pero ¿cuántos hermanos se quedan con una tortica, un pedacito de la torta, algo pequeñito, pudiendo tener el pastel completo, hermano? Y el pastel completo lo encontramos en la Santa Iglesia Católica, que es la custodia de la fe, el depósito de la fe, tiene la economía de la salvación, dice la Iglesia en su teología. Tenemos todo, hermanos, en la Iglesia Católica, todo. Y como dirán, padre, pero estamos celebrando el día de la resurrección de Cristo. ¿En dónde está la resurrección en el Antiguo Testamento? ¿En dónde encontramos la resurrección? Pues en las resurrecciones que hubo de las personas en el Antiguo Testamento. A ver, padre, dígame una. Te la voy a decir. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17. ¿Qué dice? A ver, la Biblia más rápida del oeste. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 en adelante, nos habla a nosotros del profeta Elías. El profeta Elías es un profeta en medio de reyes. Está en Primera de Reyes, capítulo 17, hasta Segunda de Reyes, capítulo 2. Ese es el ciclo de Elías. ¿Y qué dice, mis hermanos y mis hermanas, esta Sagrada Escritura? La resurrección del hijo de una viuda. Dice, después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, la enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías, se acabó todo entre tú y yo, hombre de Dios, has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo. Se murió. ¿Y qué hizo el profeta Elías? ¿Qué hizo? Elías clamó a Yahvé diciendo, Yahvé Dios mío, vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo. Se tendió 3 veces sobre el niño, gritó a Yahvé, Yahvé Dios mío, que vuelva la vida de este niño a su cuerpo. Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y el niño revivió. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, escúchenme muy bien. ¿Me escuchan, sí o no? Sí. ¿Cuántos milagros hizo Elías en vida? Están perdiendo Biblia conmigo. Cuando me venga a Guadalajara les voy a enseñar un poco de Biblia. Escúchenme muy bien. Elías obró ¿cuántos milagros? 7 milagros. Y cuando Elías se fue a ir arrebatado en las carrozas de fuego, ¿no? La asunción de Elías al cielo, en el Antiguo Testamento 2 personas se fueron en cuerpo y alma al cielo, 2 personas. La primera, ¿cómo se llamó? Enoc, capítulo 5 del Génesis. Y la segunda, ¿cómo se llamó? Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías. Resulta, mis hermanos y mis hermanas, que cuando Elías fue a subir al cielo, llevado en cuerpo y alma, en carrozas de fuego, según lo dice Segunda de Reyes, capítulo 2, Eliseo lo agarró de sus vestidos, de su manto. ¿Y qué le dijo Eliseo a Elías? ¿Qué le dijo? Padre mío, dame el doble de tu espíritu. ¿El doble de qué? Entonces, si Elías obró
7 milagros, ¿cuántos milagros obró Eliseo? ¿Cuántos? Si recibió el doble del Espíritu, ¿cuántos milagros obró Eliseo? 14. ¿Pero cuántos obró en vida? ¿Cómo así, padre? Sí, ¿cuántos milagros obró en vida? 13. Y el número 14. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que venía el enemigo del pueblo de Dios y llevaban a un hombre a enterrarlo? Y entonces este hombre cayó donde estaba enterrado el profeta Eliseo. La tierra se abre, el muerto toca los huesos del profeta Eliseo y resucita. ¿Sí habían escuchado eso o no? Resucitó. Porque los huesos de los santos contienen la presencia de Dios. Las reliquias que nosotros veneramos en la iglesia, nosotros podemos encontrar desde el Antiguo Testamento las reliquias. El muerto resucita tocando al profeta Eliseo. Pablo enviaba los pañuelos para que los que lo tocaran fueran sanos y libres, y nosotros veneramos a los santos, y lo que usaron le llamamos reliquias. Todos lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. Pues un muerto tocando los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Cuántas resurrecciones encontramos nosotros en el Nuevo Testamento obradas por nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas? 3. Primero, una niña. Marcos en el capítulo 5. Esta niña era la hija de un hombre llamado Jairo. Segundo, un joven. Lucas capítulo 7, versículo 11. El joven hijo de la viuda de Naín. Y tercero, un adulto llamado Lázaro. En San Juan capítulo 11. Un niño, una niña, un adolescente y un adulto, donde vemos la totalidad del hombre resucitado por Jesús. ¿En el Antiguo Testamento lo vemos? Claro que sí. En el Nuevo Testamento lo vemos ya mostrado por el Señor y Salvador Jesucristo, pero la resurrección por excelencia, la resurrección del Hijo de Dios, la estamos celebrando nosotros hoy. Jesús resucita, se levanta de la tumba. ¿Y para qué resucitó Jesús? Para que nosotros resucitemos con Él. Si hemos muerto con Él, también resucitaremos con Él. Tanto, que nosotros nos dice la Iglesia Católica que para un cristiano la creación no tiene solamente 7 días. ¿Cuántos días tiene la creación para nosotros los cristianos? Dice el Catecismo, 8. ¿Y cuál es el 8º día de la creación de Cristo? ¿Cómo se llama? El 8º día de la creación es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto que ese día dentro de la Biblia no tiene nombre. El único nombre de los días de la semana que tiene nombre, el único día que tiene nombre es el sábado, por el famoso Shabbat de los judíos, el día de descanso, sábado. ¿Y por qué le llamamos entonces domingo a este día? Que es una palabra propuesta por la Iglesia Católica desde la Iglesia primitiva, porque le dijeron que era el Dominus Dei. Dominus Dei es día del Señor. ¿Y cómo así que día del Señor? Pues es el día en que resucitó Jesús. Es el día sagrado para los cristianos. Es tan sagrado este día para los cristianos que es obligación, precepto ir a misa. Y si usted no va a misa un domingo pudiendo haber ido, y a usted le dio pereza, le dio sueño, se quedó viendo películas o se quedó descansando o cualquier cosa se fue a pasar y no pudo ir a misa, usted comete pecado mortal. Eso dice la iglesia. Hay padres que no tengo un viaje el domingo y no puedo ir a misa, pues la iglesia le permite que vaya el sábado en la noche. ¿Me hago entender o no? Sí.
Ahora, si usted no pudo, que se enfermó, se le salió de las manos, algún acontecimiento, y usted no fue porque no pudo, no es pecado. Si usted quiso hacerlo, pero no pudo, no es pecado. Pero si usted no quiso, sí es pecado mortal y hay que confesarse. Porque es sagrado, el día sagrado para los cristianos. Ve que hay 3 religiones abrámicas. ¿Cuáles son las 3 religiones abrámicas? Los judíos, los musulmanes y los cristianos. Hay 5 religiones. Judíos, musulmanes, cristianos, hinduistas y budistas. Son las 5 religiones. Cuando hay un diálogo en medio de estas religiones se llama un diálogo interreligioso. Hay un padre, búsquelo por internet, Fray Stefano Cecchin se llama, es uno de los mariólogos más excepcionales que yo he conocido en la historia de la iglesia, es franciscano, pero es el presidente de la Comisión Romana para la Mariología, es el presidente delegado por el Papa para la investigación mariológica del mundo. Y él habla de este diálogo que se tiene con los budistas acerca de la Virgen, un ejemplo. Y los budistas creen una rama en la intercesión de la Virgen. Y algunos dicen, padre, los budistas, si el único camino para ellos es Buda, que no es Dios. El budismo es una religión de ateos porque no tiene ningún Dios específico. Buda es el camino. Pero vea, para ellos, ¿no? Pero resulta que hay una rama que cree en la Virgen. Los musulmanes, el Sagrado Corán, habla más de la Virgen que la Biblia cristiana. Los judíos, si no aceptaron a Jesús, no aceptan a la Virgen María, pero al menos tienen conocimiento de que existió la Virgen María. Hay una rama de los hinduistas que también acepta a la Santísima y a la Purísima Virgen María. Todos los cristianos tienen conocimiento de la Virgen María. Los protestantes la conocen, pero no la reciben. Pero la mayoría de cristianos, no solamente los protestantes del mundo contemporáneo, sino que los que son, digámoslo, orientales, o tal vez son presbiterianos, episcopales o luteranos, tienen aceptación alguna rama de la Santísima y de la Purísima Virgen María. ¿Usted ve qué interesante esto? De estas 3 religiones, cada religión tiene un día que es sagrado, un día que sacan y lo respetan. Yo no quiero parecer como prepotente, pero yo fui a Dubái, a unas vacaciones pagas. Una hermana trabaja en una empresa que es de aquí de Guadalajara que se llama OmniLife, y entonces nos ganamos un viaje para Dubái, nos fuimos para Dubái. Imagínense yo en Dubái caminando así como camino yo. Uy, esto es una metrópolis impresionante. Unos edificios, unas construcciones, unas cosas, la cantidad de gente que va a ese lugar es impresionante. Salíamos, nos movíamos en metros llenos de gente. Íbamos a esas calles llenas de gente, esos carros lujosísimos por todo lado. Y una vez salí yo, un viernes que nos dieron descanso. Y yo salí el viernes y esto literalmente, aunque esta ciudad está construida en un desierto, pero parecía una ciudad fantasma. Yo dije, ¿qué pasó? Y vi el reloj y di viernes. Dije, claro, el día viernes es el día sagrado para los musulmanes. Y lo respetan. Yo quedé impresionado. ¿Cómo respetan su día sagrado los hermanos musulmanes? Respetan ese día. Parecía una ciudad fantasma, hermanos. Tanto que yo grabé un video, yo dije, estamos en una dimensión paralela, todos han desaparecido. ¿Sí? No quiero parecer prepotente, pero estuve en Jerusalén. Esa ciudad de Jerusalén es así de gente. Y salí un sábado a la calle
y no salieron los hermanos judíos. Los cristianos por un lado, los hermanos musulmanes por otro, y los judíos no. Sola esa ciudad. Y yo vi mi reloj, es que hoy es sábado. Y el judío respeta el sábado de una manera impresionante. Tanto que yo una vez me leí un documento que dice que todo lo que sea automático se lo han inventado los hermanos judíos para respetar el sábado. ¿Ustedes han entrado a un centro comercial y la puerta se le abre sola? Pues se lo inventaron para no manipular una puerta. ¿Se ha subido en ascensor usted? ¿Ha visto que el ascensor es automático? Pues el día sábado paran todos los pisos del edificio y sube y baja porque no pueden manipular ningún artefacto. Y todo lo que sea automático se lo inventaron los hermanos judíos para respetar el día sábado. Todo automático, usted llega, se enciende, se apaga la luz para no tocar, para respetar el día. Yo quedé impresionado, dije yo, wow, los hermanos judíos respetan su día. ¿Cuál es el día sagrado para los cristianos? El domingo. Ay, pero qué pesar, hermano. El domingo es el día de pasear, el domingo es el día de hacer todo, menos de buscar del Señor. Y la Iglesia Católica nos pide 1 hora de la misa dominical y se nos hace eterna. Los que estamos enamorados del Señor no nos importa. Dios es nuestro Dios y lo amamos y pasamos 24 horas sin dormir y 38 horas sin dormir y 48 horas sin dormir y queríamos seguirle, pero el cuerpo no nos dio y dirán locos, amamos al Señor, lo amamos, pero la gente invita a una persona que no ama al Señor a misa. ¡Ay! Vea, yo una vez estaba predicando y Dios me ponía que había un muchacho, un joven, que estaba obligado por la mamá a ir a misa. Y la mamá le dijo, si usted no va al retiro conmigo, a la misa con el padre Bernardo, le quito el celular y no le sigo pagando el plan de datos de internet. Y este muchacho en ese momento sintió un llamado misionero y un arrebatamiento del espíritu. Y yo le decía eso, le decía, usted está aquí obligado por su mamá, pero algo va a hacer el Señor en usted. Y así ustedes como le ponen los jóvenes en la iglesia con cara de perro viejo. No, tú ya cambiaste. ¿Sí los han visto o no? Y Dios le decía a ese muchacho en oración, ¿sabes qué le decía el Señor a ese muchacho? Dios te va a tocar, Dios va a tocar tu corazón. Y al final, hermano, estábamos orando y vino una fusión del Espíritu, y ustedes la han vivido, la fusión del Espíritu cuando viene y el Señor toca y entra. No importa que estén las puertas cerradas como los discípulos las tenían, entra el Señor. Y estaba este muchacho dando testimonio. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y pensaba, en estos días una muchachita muy bonita que vino por acá, le pasó lo mismo. ¿Sabe qué pensaba el muchacho? Decía, pero me tengo que controlar, tengo que controlarme. Y no sé, es que esto no es control mental, papito. Aplácate, ubícate. Esto no es control. Que cuando te agarra el Señor te agarra, no te puede ni levantar, te embriaga. Y ahí estaba llorando, y cada vez que paso por este lugar lo veo en los retiros, y vea, el que tenía cara de perro viejo ya está sonriendo. Y ahí está, y yo sé que si sigue así, va a terminar siendo un gran hombre, o un padre de familia excepcional, o un misionero, un sacerdote. En estos días también una muchachita vino y es una mujer intelectual, que no doy referencia porque
una mujer intelectual, y esa mujer decía que la gente que caía, que lloraba, que gritaba era psicológico. Y entró aquí a esta casa aquí y empezó a llorar y a sudar y a llorar y decía, por favor, contrólate. No, mi chiquita, esto no es control mental, mi amor. Yo le dije como el mexicano, órale. Pero órale, el de arriba. Y ahí estuvo que lloró, 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 lloró. Y me contaba después en el testimonio y me decía, padre, yo pensaba en mí, en mi mente, tengo que controlarme, esto no es verdad, esto no es verdad. A la gente que cae, que llora, tal vez le pagan, a mí no me han pagado todavía. Esa plática se perdió. No, es que esto es sobre el Señor. Y ahí está que Dios la tocó, lloró, la sanó, y qué bonito, qué bonito. Qué hermoso. Pero volviendo a mi idea, Dios a través de la iglesia nos pide una hora de una misa dominical a la semana obligatoria. Y no la cumplimos. Nosotros respetáramos nuestro día, el día que el Señor resucitó, que lo tenemos ahí representado en esta imagen, resucitado, respetáramos el día que el Señor resucitó y le dedicáramos tiempo al Señor, porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Créame, mi hermano, que este mundo sería diferente. Nuestras familias serían diferentes. Nuestras sociedades serían diferentes. A este mundo contemporáneo, a esta sociedad contemporánea, lo que le falta es conocer a nuestro Señor para salvarse, amarlo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice cuál es la divina voluntad de Dios. ¿Y saben qué dice? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y vengan y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Cuando Pilato le preguntó al Señor ¿qué es la verdad? Jesucristo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando Pilato le preguntó, lo leíamos ayer. ¿Qué le dijo? ¿Qué es la verdad? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió? Se quedó callado, porque la verdad en la Iglesia Católica no es un concepto, no es una filosofía. La verdad en la Iglesia Católica es una persona que dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros conocemos la verdad, seremos sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria de los hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Me hago entender o no? Sí. Necesitamos tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy es el día que el Señor ha hecho para que nosotros le pidamos que por la unción de la resurrección del Señor, por el poder del Espíritu que resucitó a Jesús, hoy nosotros seamos tocados y a través del corazón de la Virgen María seamos transformados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso al Señor Jesús.